buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Se produjo el pasado jueves la visita del presidente Luis Abinader al expresidente Leonel Fernández. Al igual que ya el presidente Abinader había visitado al expresidente Danilo Medina. Encuentros que dan continuidad al primer encuentro desarrollado, celebrado por el presidente Danilo Medina y los expresidentes de la República. Ya ellos han estado juntos en dos escenarios colectivos, los cuatro, y ahora el presidente Abinader los visita de manera particular. El tema que nos mueve, el tema que ha motivado estos encuentros es el de definir una política dominicana para abordar el problema haitiano, una política unificada para abordar el tema haitiano. Pero ya que la puerta del diálogo se han abierto, ya que hay la posibilidad de concertar para ese tema, no debería desaprovecharse la oportunidad y dejar el camino abierto para concertar con relación a otros temas. Uno de esos temas es el de la formalización de nuestra economía y el de la integración de mano de obra dominicana a la inmensa mayoría de las actividades productivas del país. Entonces esa incorporación de mano de obra criolla tiene que ser estimulada, para que pudiera producirse. Lo propio, pues, es el tema de la economía y del endeudamiento. Es necesario que nuestros líderes definan un camino de prioridades para poder enfrentar el problema del endeudamiento, que es un problema crítico. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pagando por concepto de la deuda, estamos desembolsando una cantidad de dinero superior a la que el gobierno recauda. Entonces ahí no hay posibilidad de desarrollo, no hay posibilidad de mucha planificación. Entonces, bueno, el presidente Abinader tenía 5 años que no visitaba al presidente Leonel Fernández. Eso es una renovación de amistad, de respeto, de deseos comunes, y no creo que habrá de tener mayores repercusiones que las alcanzadas por el encuentro también con Danilo Medina. Señores, hacemos una pausa, regresamos con las informaciones, las 10 de mayor impacto esta semana. Gracias. Bueno, señores, el TCA anuló una normativa del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Esa normativa que ha sido declarado, que declaró
nula la ordenanza 1020. Esa ordenanza, pues el Tribunal Superior Administrativo consideró que no se elaboró conforme al mandato de la ley. ¿Por qué? Porque entienden que el presidente de la sala capitular, el presidente del ayuntamiento, el Víctor Ogando, a la sazón, pues se arrogó facultades que son del Consejo de Regidores, y que como no hay una constancia de que el Consejo de Regidores haya votado mayoritariamente por esa ordenanza quedaba anulada. Esta ordenanza trata de contener un poco el crecimiento desmedido, que sin ningún criterio se produzcan, se materialicen construcciones de altos, digamos, con mayor altura, para construir más apartamentos en el menor espacio. Esta resolución controlaba eso. Se supone que con el derribo de esta resolución, entonces vamos a un espacio de escasa regulación, cosa que no es buena. Pero está este aspecto de que se alega que esa resolución, que debería presumir buena fe y está firmada por quienes tenían que firmarla, sin embargo, no parece que exista la intención de tomársela como oficial. Señores, vamos a presentar de inmediato cuáles fueron los temas de mayor impacto esta semana. Adelante. El presidente de la República, Luis Abinader, y el exmandatario Leonel Fernández sostuvieron el pasado jueves una reunión en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, para abordar la crisis haitiana y el impacto de la migración irregular del vecino país hacia la República Dominicana. El encuentro del Ejecutivo forma parte de varias visitas que realiza a sus antecesores con el objetivo de abordar la crisis haitiana, coordinar políticas de Estado para proteger la soberanía nacional y endurecer la política migratoria en el país. La reunión con Fernández se produce días después de que Abinader se encontrara con el también expresidente Danilo Medina en la casa presidencial del opositor Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Con ello, el jefe de Estado busca activar un canal directo de consultas con los principales líderes políticos del país, incluyendo al expresidente Hipólito Mejía, con quien se espera que también sostenga un encuentro. El gobierno dominicano endureció sus políticas migratorias con deportaciones masivas y la ampliación del muro fronterizo, entre otras medidas, para frenar la inmigración haitiana irregular. El Seguro Nacional de Salud, SENASA, está inmerso en una profunda crisis financiera y de gobernanza por haber sido usado como un instrumento político. Así lo afirmaron los secretarios de Salud y de Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo, Ramón Alvarado y Fernando Camaño, respectivamente, en una rueda de prensa. De acuerdo con los datos revelados por la Fuerza del Pueblo, el déficit operacional acumulado del régimen subsidiado asciende a 3.372.8 millones de pesos en la actualidad. Los dirigentes de la Fuerza del Pueblo culpan a la mala gerencia de la entidad por las deficiencias en la prestación de servicios, retrasos en autorizaciones, morosidad en pagos y riesgo de quiebra para prestadores privados. Advirtieron que, según informes de la CISARRIL, la morosidad en el pago a proveedores por parte de SENASA ha crecido de manera alarmante. Del 0.97% en 2020 pasó al 46.02% en 2023 y se mantiene en 44% en 2024. Este retraso
afectaría directamente a clínicas, farmacias, laboratorios y profesionales de la salud. Asimismo, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, denunció supuestos atrasos en los pagos del Seguro Nacional de Salud SENASA a médicos y clínicas privadas. En algunos casos serían causados por procesos de auditorías que se demoran. De su lado, el presidente Luis Abinader respondió con firmeza a cuestionamientos sobre un supuesto déficit financiero en el SENASA, rechazando categóricamente las críticas de sectores opositores y reafirmando el compromiso del gobierno con la protección social. No hay un déficit, se necesita un aporte extra del Estado como lo estamos haciendo. Eso es calidad del gasto, invertir los recursos del pueblo en la salud de los dominicanos, dijo al ser cuestionado al respecto en la semanal con la prensa ante las acusaciones del Colegio Médico Dominicano y miembros del partido Fuerza del Pueblo. En ese sentido, Abinader informó que con el aumento de la cápita por afiliado en 68 pesos, el sistema podrá sostener la cobertura actual sin comprometer la calidad del servicio. Parece que los amigos de la oposición quieren que los 2.400.000 dominicanos y dominicanas que integramos a SENASA queden sin seguro familiar de salud. Quieren que cancelemos esa integración y eso no va a pasar, expresó el mandatario. Diversas instituciones del Estado han comenzado a aplicar el horario escalonado dispuesto por el Ministerio de Administración Pública como parte del Plan RD Mueve, con el objetivo de reducir la congestión vehicular en las horas pico. La Dirección General de Pasaportes informó que desde hace más de un año ya aplica este esquema, con 2 jornadas laborales que se extienden hasta las 8 de la noche. Otras entidades como la Dirección General de Aduanas, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, IDOPRIL y la Defensa Civil también han comenzado la implementación de los nuevos horarios. En el caso de aduanas, su director Eduardo Sanz Lobatón detalló que áreas estratégicas como puertos y aeropuertos continuarán operando 24 horas, mientras que otros departamentos ya se han incorporado al nuevo esquema de trabajo. Desde el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, también se informó que se han estructurado turnos diversos para cumplir con la medida. El programa RD Se Mueve busca mejorar la movilidad urbana, disminuyendo el número de vehículos circulando simultáneamente durante las horas de mayor tráfico. Las autoridades hacen un llamado a que otras entidades públicas, autónomas y descentralizadas también se sumen a esta iniciativa. El pasado 18 de junio, el gobierno presentó un nuevo plan de gestión de tránsito para el Gran Santo Domingo, denominado RD Se Mueve. Este comprende medidas que buscan mejorar la viabilidad, cambio de horario para los servidores del sector público y prohibiciones de giros a la izquierda. El nuevo cambio de horarios en las instituciones públicas será aplicado en 2 bloques. Primer bloque de 7 de la mañana a 3 de la tarde y el segundo bloque de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, otorgó un plazo de 30 días a las empresas telefónicas para depurar y validar las líneas prepago que no estén asociadas a la identidad de sus usuarios, como parte de un esfuerzo que busca frenar el creciente uso de números móviles en delitos y responder a los elevados casos de robos de celulares reportados en el país. La medida contenida en la resolución número 064-2025 señala que a partir de ahora ningún centro de venta podrá ofrecer SIM cards prepago sin exigir un documento de identidad, cédula, pasaporte o carnet de residencia y una fotografía del comprador. Cualquier persona para adquirir una SIM card necesitará una fotografía porque en lo práctico, en el interés de vender, a veces se descuida y te dan un número de cédula falso que no se corresponde con la cédula real, explicó el presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara. Las prestadoras estarán obligadas a notificar a sus clientes mediante mensajes de texto u otros medios sobre el procedimiento y plazo para validar sus líneas. Quienes no completen el proceso se les suspenderán sus líneas hasta por 2 meses y posteriormente les serán canceladas. Además, enfrentarán sanciones. En los últimos 18 meses se han reportado 54.378 teléfonos robados o extraviados, equivalente a un promedio de 3.021 por mes y más de 100 por día, según detalló Gómez Mazara. El Tribunal Colegiado de Puerto Plata condenó al pelotero Wander Franco a 2 años de prisión, pena que fue suspendida bajo condiciones especiales tras hallarlo culpable de abuso sexual en perjuicio de una menor de 15 años. Franco fue condenado a 2 años de prisión suspendida a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe. También deberá pagar una multa de 10 salarios mínimos del sector público. Tras escuchar la decisión, el pelotero lloró. En el mismo fallo, la madre de la víctima, Marta Vanessa Chevalier, fue sentenciada a 10 años de reclusión
por explotación sexual y lavado de activos. Chevalier deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Mujeres en Santiago y deberá pagar una multa de 30 salarios mínimos a favor del Estado Dominicano, conforme al artículo 410 de la Ley 136-03. En el caso de Chevalier, el tribunal fue contundente al señalar que usó a su hija como mercancía para obtener beneficios económicos, constituyendo un acto bochornoso, reprochable y castigado por la ley. La decisión fue tomada por los jueces Yacaira Veras, Venecia Rojas y José Juan Jiménez, quienes consideraron probada la responsabilidad penal de ambos acusados tras evaluar más de 160 pruebas documentales y testimoniales presentadas por el Ministerio Público. El reciente aumento del precio del gas licuado de petróleo, GLP, ha generado preocupación entre los usuarios dominicanos, pero el gobierno ha explicado las razones detrás de esta medida, que consideran necesaria dentro del contexto actual. Durante el encuentro con la prensa, el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó, detalló que entre los elementos que han impulsado el precio del petróleo destacan la reducción de la oferta por parte de la OPEP, especialmente Arabia Saudita y Rusia, que mantienen recortes voluntarios de producción, el aumento de la demanda estacional por la temporada de verano en el hemisferio norte, las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente que elevan los riesgos sobre la cadena de suministros y la especulación en los mercados de futuros, influenciada por señales de desaceleración económica de Estados Unidos y China. Bisonó explicó que de no transferir parte del alza a los precios locales, el subsidio debería incrementarse significativamente, afectando el equilibrio fiscal del Estado, por lo que el precio del gas licuado de petróleo, GLP, y del gasoil regular registraron alzas debido al aumento sostenido en los precios internacionales del petróleo. El GLP subió 4.50 por galón, mientras que el gasoil regular aumentó 3.50 por galón. El reciente aumento por el gobierno de los precios de combustibles básicos provocó críticas de partidos políticos de oposición que piden mayor transparencia en el establecimiento de los costos. Daniel Toribio, secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, tras fijar posición, exigió al gobierno que explique detalladamente la fórmula que se utiliza para establecer dichos valores, así como auditar los subsidios otorgados en los últimos años. Toribio consideró preocupante que el gobierno aplique subidas sin justificar los criterios técnicos, especialmente cuando los costes internacionales del petróleo descienden a niveles no vistos en los últimos 3 años. En la misma línea, el exmandatario y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, declaró no sentirse extrañado con el alza del importe del GLP y otros carburantes. No me extraña, ¿qué es lo que no ha subido?, afirmó al responder preguntas de los periodistas que le abordaron al concluir una asamblea provincial de dirigentes del PLD en San Cristóbal. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, rindió homenaje el pasado lunes 30 de junio a la figura del profesor Juan Bosch, destacando sus valiosos aportes políticos, éticos y morales durante el inicio de los actos conmemorativos por el 116 aniversario de su natalicio. La organización política inició las actividades conmemorativas por el 116 aniversario del profesor Juan Bosch, líder histórico y fundador del Partido Morado, con una misa organizada por la corriente magisterial Eugenio María de Hostos y la Secretaría de Asuntos Magisteriales en la Catedral Inmaculada Concepción de la Vega. Las actividades estuvieron encabezadas por el presidente del PLD y expresidente de la República, Danilo Medina, junto al secretario general Johnny Pujols. Posteriormente se realizó una ofrenda floral ante el mausoleo del profesor Juan Bosch, ubicada en el cementerio ornamental, como muestra de respeto y gratitud a su legado. La agenda culminó con una serie de actos en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, incluyendo la juramentación de los comités de ética y disciplina del partido, la apertura de una exposición fotográfica alusiva al legado de Bosch y una ofrenda floral ante su busto. Juan Bosch fue un destacado cuentista, novelista, historiador, ensayista, educador, político y expresidente de la República Dominicana. Reconocido como maestro de maestros en el arte del cuento, Bosch es considerado una de las figuras más ilustres del siglo XX en la República Dominicana. En el ámbito político, Bosch fue un pionero, fundó el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, en 1939 y más tarde, en 1973, creó el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, fue elegido presidente de la República en 1962 y asumió el cargo en febrero de 1963, aunque su mandato fue interrumpido por un golpe de Estado en septiembre de ese mismo año.
5 integrantes de una familia, incluyendo 3 menores de edad, perdieron la vida al incendiarse su vivienda ubicada en la localidad Don Pedro, en el municipio de Tamboril, en la zona este de la ciudad de Santiago. El fuego, que se registró pasada las 11 de la noche del pasado lunes, sorprendió a esta familia mientras dormía. Los adultos fallecidos en la tragedia fueron identificados como Luis Antonio Marte Vázquez, de 52 años, y su pareja Yuleni Altagracia Marte, de 32, mientras que los menores que perdieron la vida, hijos de la pareja, fueron identificados como Luivi, de 14 años, Luis David, de 9, y Yael Sebastián Marte, de 6 años. Un juez federal dictaminó como ilegal la decisión de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Christine Noem, de anular la extensión del estatus de protección temporal TPS, lo que supone una barrera para la Casa Blanca que puso fin al amparo migratorio. El fallo del juez federal de distrito, Brian Cogan, implica que la designación de Haití para el TPS debería volver a su fecha original de febrero de 2026, lo que daría a más de 500,000 de ciudadanos haitianos con TPS más tiempo para protegerse de la pérdida de sus permisos de trabajo y las protecciones contra la deportación en Estados Unidos. Cogan indicó que la secretaria de Seguridad Nacional excedió su autoridad al reducir en 6 meses la extensión de 18 meses del TPS que la administración anterior de Joe Biden había otorgado a los ciudadanos haitianos. Haití fue designado bajo el TPS desde el devastador terremoto del 2010 y el estatus ha sido extendido y renovado en varias ocasiones desde entonces. La última extensión la hizo el expresidente Joe Biden en agosto de 2024 por 18 meses, por lo que debía durar hasta febrero de 2026. Está establecido que al menos 60 días antes de expirar la designación, el gobierno revise las condiciones en el país y determinen si respaldan que continúa la protección temporal. Noem acortó el término por 6 meses y decidió que las condiciones ya no cumplen con los requisitos legales. Según el anuncio, que los ciudadanos haitianos permanezcan temporalmente en Estados Unidos va en contra del interés nacional. Finalmente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró el fin de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, al tiempo que un nuevo análisis reveló que su demolición podría contribuir a 14 millones de muertes en los próximos 5 años. Esta era de ineficiencia sancionada por el gobierno ha llegado oficialmente a su fin. Bajo la administración de Trump, finalmente tendremos una misión de financiación extranjera en Estados Unidos que prioriza nuestros intereses nacionales, reiteró Rubio. A partir del 1 de julio, USAID dejará oficialmente de implementar asistencia extranjera. Los programas de asistencia extranjera que se alineen con las políticas del gobierno y que promuevan los intereses estadounidenses serán administrados por el Departamento de Estado, donde se implementarán con mayor responsabilidad, estrategia y eficiencia, afirmó Rubio. Un estudio publicado el pasado lunes estima que los recortes de financiación de USAID podrían causar más de 14 millones de muertes adicionales para 2030. Se estima que casi un tercio de esas muertes, más de 4.5 millones, corresponden a niños menores de 5 años. Una pausa, retornamos en breve. Por 16ª vez, la República Dominicana compareció a través de su canciller Roberto Álvarez ante el Consejo de las Naciones Unidas para expresar su preocupación sobre Haití, para pedir a la comunidad internacional que no desaproveche esta oportunidad, que no deje pasar el tiempo, que tome las medidas que deba tomar para auxiliar a Haití a recuperar el control de su territorio, que está en manos de gangas criminales. Bueno, el caso es que, además de estas declaraciones de Roberto Álvarez y de esta intervención, pues la ONU también en su informe reconoce que Haití es una situación muy crítica, que el 90% del territorio está en el control de bandas haitianas, que es una situación sumamente pues crítica
pero no hacen nada, absolutamente nada, para que el panorama varíe en poco tiempo. Limitarse a decir que la misión que encabeza a Kenia fracasó, pero tenía que haber fracasado porque esa misión no se ha desplegado totalmente. Es decir, se supone que el éxito dependía del despliegue total. El despliegue total no se produjo. Por lo tanto, no estaba garantizado que eso iba a alcanzar realmente mayor éxito. Ahora se trata de que ver si se hace un operativo híbrido, porque el operativo con los policías kenianos es básicamente policial. Ahí se están bregando con especies de guerrillas. La policía tiene un método de trabajo totalmente distinto al que usan las personas que se dedican a, a la guerrilla, a crear focos dispersos para provocar esa sensación en las personas que se enfrentan. Entonces, esperar que se articule una fuerza mayor, que esa fuerza mayor actúe en representación de distintos países en Haití y que pueda dejar algo, si no una democracia total. Decía Pedro Baños que Haití no necesita una intervención, que lo que necesita es una mano dura. Lo difícil es escoger esa mano dura en un país donde hay tanta diferenciación, donde una persona que se considera a sí mismo mulata entiende que los mulatos son haitianos, pero que los demás son africanos. Los demás son africanos, es decir, que los únicos haitianos son los mulatos. Entonces, dentro de ese concepto, no es un país que se vaya a poner fielmente detrás de un aspirante concreto. No lo es, que se vaya a colocar en esas condiciones, porque su historia está llena de esa falta de consenso, en el que los principales forjadores de ese país pues han terminado enemistándose unos con otros por razones distintas. Entre ellas está la del color, la de los orígenes sociales, etcétera, y eso hace muy difícil que alguien pueda unificarse en torno a un hombre. Es decir, que hay una figura que todos los vean como una figura en torno a la que pueden reagruparse. Entonces, todo esto, señores, nos llena de muchas preocupaciones, porque esa situación tan crítica en Haití aumenta la presión migratoria sobre la República Dominicana, que queda prácticamente inhabilitada para poder emprender otras acciones. Señores, hacemos una pausa, volvemos en breve. Bueno, señores, el CRES publicó esta semana un cuadro que ilustra cuál es la situación del gasto pues en nuestro país. Y está la reiteración del peso que tienen los servicios de la deuda. Vamos a ver, porque este cuadro proyecta que en intereses, señores,
en intereses y comisiones de la deuda, en los primeros 5 meses de este año hemos pagado 152.176 millones. A lo que se añade educación, el 4% de la educación, 111.150.5. Eso en los primeros 5 meses. Es decir, tanto educación como la deuda suman el 42% del gasto en la República Dominicana. Entonces, ya lo otro, representan el 43% del gasto. Entonces dice la publicación de ellos que el problema principal de las finanzas públicas del país es el exceso de gastos sobre los ingresos. El gobierno que el gobierno que no cumple su función de administrador de los ingresos incurren en endeudamientos públicos, una forma de inclusión fiscal, de ilusión fiscal. Entonces, esa es una situación, señores, sumamente crítica. Hay que prestarle atención. Vamos a presentar las 3 preguntas. Se ha hablado de la situación del SENASA. Esa situación tiene que ver con la incorporación de 2.4 millones de dominicanos a un seguro subsidiado, pero también al hecho de que le han pasado muchos años de inflación y la cápita que se paga para cubrir ese subsidio es la misma. Quiere decir que si se daban, por ejemplo, 300 pesos y esos 300 pesos han acusado devaluación con la inflación, se siguen dando los mismos 300 pesos cuando pudieran haberse llevado eso a 600 o a 700 por parte de quien está financiando ese seguro subsidiado, que es el gobierno. Pero vamos a ver lo que nos dice el distinguido economista Antonio Siriaco Cruz. Adelante. ¿A qué atribuye los problemas financieros por los que atraviesa el Seguro Nacional de Salud? ¿Qué impacto atribuye el otorgamiento del carnet del seguro subsidiado a 2.4 millones de personas? Yo pienso que hay que diferenciar dos situaciones que se dan en SENASA, que es el sistema contributivo y el sistema subsidiado. El sistema contributivo no tiene ningún tipo de problema. Ahora, el sistema subsidiado, evidentemente que gastó alrededor de más de 19.000 millones de pesos. Sin embargo, el gobierno le inyectó 17.000 millones. Estamos hablando de un déficit de alrededor de más de 2.000 millones de pesos. Pero también hay que tomar en consideración que ese monto es para atender a casi 6 millones de dominicanos y dominicanas. Yo pienso que la incorporación de alrededor de casi 2.4 millones de ciudadanos al sistema subsidiado, claramente eso le generó ese déficit, porque no tuvo la contrapartida de los recursos que el Estado debió, obviamente, inyectarle al SENASA. Estamos hablando que por cada nuevo contribuyente o personas que entra al subsidiado, el Estado Dominicano tiene que aportar más de 1.000 pesos. Eso significa que si no aporta y sencillamente esa contribución, esa incorporación, perdón, de los ciudadanos, personas que califiquen para estar en un régimen subsidiado, tiene que tener como contrapartida los recursos disponibles. Y creo que en este caso el gobierno tiene que inyectarles recursos.
El presidente Abinader considera que esa inversión es calidad de gasto, aunque no se tiene claro que los criterios para escoger a los beneficiarios hayan pasado por el cerazo del sistema único de beneficiarios. ¿Qué piensa de la forma en la que fueron incorporados? Yo pienso que la manera que se ha incorporado, en primer lugar hay que decir que hay que establecer cierto nivel de transparencia con respecto a la incorporación de personas al régimen subsidiado. Hay toda una normativa, tiene que estar obviamente en el sistema único beneficiario, tiene que ser una persona por encima de 18 años, pero también que no esté en ninguna nómina, o que esté, o sea, informal, o sea, una persona que ya esté jubilado. Por lo tanto, esos son criterios importantes que hay que tomar en consideración y evitar muchas veces que estos procesos se politicen, porque si se politizan y se incorporan personas que no reúnen las condiciones, evidentemente que eso le está cargando al Estado Dominicano y cargando a los contribuyentes un costo que debió haberlo asumido el sector privado. Por lo tanto, en este sentido, yo pienso que todos los criterios de incorporación de cualquier persona al sistema subsidiado tienen que siempre cumplir con la normativa que establecen los reglamentos. ¿Podría la subsidiación gubernamental afectar la libre competencia en las prestadoras de riesgos de salud? ¿Por qué otorgar un seguro 100% subsidiado a muchas personas que pudieran estar el contributivo subsidiado? Lo primero que hay que decir en este caso es que el SENASA constituye una especie de equilibrio en el mercado de la salud. Y en ese sentido tiene que estar muy focalizado a aquellas personas que realmente lo necesitan. Y en ese sentido, el sistema único de beneficiarios, que se hizo para eso, para focalizar a todas aquellas personas que por una forma u otra tengan condiciones de vida que estén por debajo, obviamente, de los niveles de pobreza, y que muchos de ellos califiquen para pertenecer al sistema subsidiado, y eso claramente lo que hace que focaliza la política pública del gobierno dirigida a un mercado que no afecte, obviamente, a las entidades privadas que están en ese mercado. Y yo creo que se debe cumplir con eso para evitar que el SENASA no sea el equilibrio, sino que rompa ese equilibrio y pueda generar desequilibrios en ese mercado. Por lo tanto, entendemos nosotros que una clave importante para esto y para que no se afecte el sector privado es que se enfoque en en este caso, en aquellos que están bien tipificados, que son los grupos vulnerables, que precisamente son los que van a necesitar estar en régimen subsidiado. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, hay que perseguir siempre, digamos, los crímenes que se cometen desde el Estado, pero también hay que, digamos, ser racional y ver hasta dónde se puede llegar en determinados momentos. Todo esto por lo que está ocurriendo con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. La Suprema Corte de Justicia de su país acordó esta semana solicitar que el Congreso le levante el fuero de improcedibilidad, que se lo levanten para poder procesar al presidente. Y entonces, cuando una cosa como esta se plantea, estamos hablando de que, bueno, hubo un acto de corrupción importante, enriquecimiento ilícito por parte de ese hombre o lo que sea. Pero no es el caso. No es el caso. Es realmente una irregularidad, es lo que se llama concusión, porque de unos fondos
proveniente del Banco Centroamericano de Integración Económica, unos $400,000 que provienen de fondos de este banco o donados por este banco, etcétera. $32,000 fueron a parar a una firma de un asesor del presidente. Eso parece ser que se usó ese mecanismo para pagar ese servicio de asesoría. Puede tratarse indudablemente de una irregularidad, de algo que no procedía. Ahora, paralizar a un país, llevar a un presidente a un juicio por esa cuestión, le sale al país mucho más costoso que lo que pretende perseguir. Y no creo que crea ninguna lesión, porque la inestabilidad no beneficia nunca absolutamente a nadie. La pregunta es, ¿perime el hecho si se espera que ese caballero termine su periodo presidencial para someterlo a la justicia? ¿Realmente es prudente llevar a un presidente a su posible destitución por una cosa como esa? Eso para mí luce desbordado. Otro acontecimiento importante de esta semana fue la clausura, el cierre definitivo de la denominada USAID, que desde el año de 1961 pues viene operando como un instrumento del llamado poder blando de los Estados Unidos de América. Ya no son necesarias a partir de ahí las intervenciones militares, porque Estados Unidos está presente en todos los países del mundo vía los programas que endosaba, que apoyaba a través de la USAID. Pero para entonces esos programas estaban relacionados con los intereses del Estado estadounidense. Es decir, por esa vía Estados Unidos hacía avanzar y prevalecer sus intereses. Esa agencia se fue divorciando de eso, y más que los intereses del Estado que la financiaba, estaba al servicio de causas muy fragmentadas, que ideología de género, que feminismo, que cuestiones, digamos, de reivindicaciones muy peculiares, Entonces, estamos hablando de la agenda no del Estado estadounidense, sino de algunos sectores en términos ideológicos identificados supuestamente con el progresismo. Pero los resultados entonces fueron nada favorables para los Estados Unidos. Dice Marco Rubio, cuando explicó lo del cierre de USAID, decía: más allá de crear un complejo industrial de ONG que abarca el mundo entero a costa de los contribuyentes, USAID tiene poco que mostrar desde el final de la Guerra Fría. Sus objetivos de desarrollo rara vez se han cumplido. La inestabilidad con frecuencia ha empeorado y el sentimiento antiestadounidense no ha hecho más que crecer. En el escenario global, los países que más se benefician de nuestra generosidad suelen ser los que menos corresponden. Y él coloca varios ejemplos. En 2023, las Naciones
de África subsahariana votaron junto a Estados Unidos solo en el 29% de las veces en resoluciones clave de la ONU, a pesar de haber recibido 165.000 millones de dólares en desembolso desde 1991. Esa es la tasa más baja del mundo. En el mismo periodo, más de 89.000 millones invertidos en Medio Oriente y el norte de África resultaron en que Estados Unidos tenga una imagen menos favorable que China en todos esos países, excepto Marruecos. El gasto de 9.300 millones de dólares por parte de la agencia en Gaza y Cisjordania desde 1991, cuyos beneficios o beneficiarios incluyeron afiliados de Hamas, ha generado agravios, no gratitud hacia Estados Unidos. Los únicos que vivían bien eran los ejecutivos de innumerables ONG, quienes a menudo disfrutaban de estilo de vida de 5 estrellas financiados por los contribuyentes estadounidenses, mientras que aquellos quienes supuestamente ayudaban quedaban más rezagados. Bueno, una de las instituciones, una de las entidades, esa ONG financiadas por Estados Unidos en el mundo, aquí era participación ciudadana. Entonces, con ese financiamiento se establece una institución que al margen del Estado, al margen de las instituciones, quiere asumir el rol del gobierno. Es decir, estamos hablando de una agenda no global, sino globalista. Globalista. El globalismo, pues, busca dejar las funciones del Estado en entidades paralelas, en entidades que no responden a un Estado y que no tienen tras de sí los ojos de una población. Entonces, entidades extranacionales se van coaligando, se convierten en una especie de gobierno mundial y todo lo demás son títeres, incluyendo los políticos y todo lo demás son títeres. Entonces esta gente hace la función de los políticos, se coloca en una supuesta poltrona de superioridad moral, pero detrás de esa poltrona lo que se estaban pues promoviendo son todas las cosas que cuestionen la familia tradicional, por ejemplo, y entonces todo un mundo en el que la gente se aparta de los problemas fundamentales para estar concentrado en cuestiones que no hacen más que fraccionar mucho a la gente. Y mientras tanto, los que manejan esos hilos, lo que Varoufakis llama el llamado tecnofeudalismo, domina el mundo a través de las redes sociales, una serie de cuestiones así por el estilo. Entonces, nada se pierde realmente con la anulación de la USAID, que no sea el respaldo a toda esa agenda, esa llamada agenda woke. Vamos a ver ahora, porque de seguro buscarán otras fuentes de financiamiento, pero USAID ha sido ya totalmente eliminada. Señores, buenas noches.